En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, capítulo número 4, vamos a leer del verso 1 al 11. Dice la palabra del Señor: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Padre, bendícenos con tu palabra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema para esta noche de la palabra que el Señor permite que compartamos es el riesgo de volver atrás. El riesgo de volver atrás. La deserción, el huir, en el ejército también es el huir del ejército. Se dio en todos los tiempos y se ha dado en todos los tiempos y en todas partes. La Escritura narra en el tiempo de Gedeón que fueron llamados a combatir muchos y hubo una depuración y muchos quedaron atrás, muchos ya no pudieron ser parte porque no llenaron los requisitos por las razones que sean. Durante el ministerio público del Señor Jesús, Él empezó a dar un tipo de mensaje, una revelación acerca de Él y del reino, y muchos se desanimaron por el mensaje. Entonces se apartaron, tanto así que el Señor preguntó a los más cercanos y también ellos se querían ir. Ahora el apóstol Pablo presenta una preocupación. Dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El temor de Pablo, no lo confundamos. Un apóstol, un pastor general como él, como Pablo, no está preocupado en cifras de la iglesia, no está preocupado en las cantidades que pueda poseer. Los números no es la preocupación. Además, si usted ve en el contexto que con la ayuda del Señor vamos a ir desarrollando, o sea, a Pablo en nada le afectaba, y creo que a ningún líder le afecta la deserción, a él en lo personal.
sino que la preocupación es por las almas de aquellos que en algún momento llegan a desertar o llegan a desanimarse, o bajo el contexto del Gálatas vuelven atrás, es decir, a aquello de donde el Señor los había sacado. La generalidad de la porción es para la iglesia, pero está hablando en todo el contexto acerca de la ley. Y le habla a los que querían judaizar el mensaje, querían llevar el judaísmo adentro de la iglesia de Cristo y que estaban retomando cosas de las cuales el Señor ya los había sacado, costumbres, rituales que están muy arraigadas en el pueblo, estaban muy arraigadas en ese pueblo, y también como habían gentiles, habían gente que venía no del judaísmo, no eran israelitas, sino que venían de un mundo lleno de dioses y de costumbres paganas, y también a ellos va el mensaje, cae el mensaje a ellos también, porque en ambos sectores que conforman la iglesia se podía dar este peligro, se daba este peligro de desanimarse, de confundirse y de ir en una dirección diferente a la que Dios espera. ¿Cómo sabemos cuál es la dirección correcta? Pablo y también otros de los apóstoles, como Pedro, lo visualizaron ellos en la forma espiritual de que las personas adquieren una madurez espiritual. Entonces, como en todo crecimiento normal del ser humano, van las diferentes etapas hasta convertirnos en adultos. Entonces, ellos podían ver que todos los que conforman la iglesia, o todos los que conformamos la iglesia, llevamos también un proceso, no todos al mismo tiempo, porque no todos llegamos a Cristo al mismo tiempo, no todos alcanzamos la madurez al mismo tiempo, pero estaba a la expectativa el apóstol de ese crecimiento que lo da el Señor. Ellos mismos dicen, nosotros sembramos con Apolo, pero Dios da el crecimiento. Pero para que se dé el crecimiento se debe de tener una buena semilla y una buena tierra. Y ahí es donde muchos de nosotros desperdiciamos esas oportunidades. En la porción de los versos del 1 al 7, el apóstol Pablo habla acerca de la niñez. Y antes de hablar del volvernos atrás, vamos a hablar un poquito de la niñez. Habla de la niñez hablando de la inmadurez, y también habla de la niñez como una dependencia. En el mundo de los israelitas, de los judíos, entonces el niño cuando cumplía los 12 años, en el primer sábado de sus 12 años, su padre lo llevaba a la sinagoga, donde era presentado el niño, se leían unas porciones de la escritura, le bendecía el rabino local, se le hacía una oración y luego había una celebración familiar con algunos allegados, y eso lo convertía al niño ya en un adulto a los 12 años. Los griegos, en el joven que era educado por el padre entre los 7 hasta los 17, 18 años, era la responsabilidad del padre, antes era responsabilidad de la madre. Pasaba algo igual, al joven le llamaban efebos en griego, que se puede traducir como joven ahora. Pero cuando pasaba a ser efebos, ahí por los 17, 18 años, él pasaba a ser un adulto, un ciudadano, y llegaba luego a conformar parte de lo que está conocido como la participación pública, a la cual tenían derechos todos los ciudadanos griegos, y era supervisado por el Estado en esos siguientes 2 años, antes de convertirse ya en un adulto completo. Los romanos tenían algo similar, había un niño ahí, y luego pasaba a una etapa a los 17 años, en donde ya se convertía en un adulto, y la familia también hacía una celebración, todas las tradiciones antiguas. Entonces, la celebración se llamaba liberalia en latín o en romano,
se le quitaba una vestimenta que él tenía, que se llamaba praetexta, y luego se le daba una toga diferente, que ya era la que usaban los adultos, que se llamaba virilis, de viril, de hombre, de varón. Entonces, con esas celebraciones y con esos actos quizás familiares y luego públicos, se determinaba que alguien estaba ya en la edad de adulta, ¿no? Sea a los 12 años, sea a los 17, etcétera, etcétera. Cuando un niño menor, como leíamos ahí en la porción, recibía una herencia, era dueño de una propiedad, una fortuna considerable, una hacienda, lo que sea, no podía tener ninguna decisión legal según el derecho romano, ni los griegos tampoco lo permitían, ni los israelitas. Estaba bajo un control de una tutoría. Por tanto, para efectos prácticos, no tenía libertad el joven heredero, no tenía una libertad. Entonces Pablo lo compara a que sigue siendo esclavo, hasta que él llegase a ser hombre. Entonces él tenía el derecho y la potestad de poder disponer de los bienes recibidos, de los bienes heredados. ¿Por qué esto? Porque Pablo dice, lo compara al joven heredero con los judíos. Son herederos, pero son inmaduros, son niños. No pueden ellos disponer de lo que Dios les ha dado porque no han alcanzado la mayoría de edad. Tienen una inmadurez. Y entonces dice, a la par de los gentiles, que son los esclavos, que compara ahí, están en la misma posición. No tienen capacidad de decidir, aunque sean herederos. Porque ellos, los judaizantes, habían tomado la ley como algo tan importante que ellos no podían entender la gracia de Dios, que es el meollo de todo esto, la gracia de Dios, pero también no podían comprender el mensaje de Dios a través del Señor Jesucristo, puesto que el mensaje del Dios, el mensaje del Señor Jesucristo es la esencia de la gracia. Entonces ellos tenían ese bloqueo, esa dificultad. Entonces, de la misma manera, Pablo razona sobre esto y dice que la infancia de los israelitas y también la infancia del mundo, había algo que necesitaba que ejerciera autoridad sobre ellos, y eso es la ley. Pero la ley no era más que un conocimiento elemental que lleva a Cristo. No lo es todo, pero es importante. En el capítulo 3 de esta misma porción, en los versos 24, ahí, versos 24 al 27, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Entonces aquí viene algo interesante que agrega y pone el apóstol Pablo, siempre con algunas figuras que él que sabe que le van a entender los destinatarios de la carta. Que estaba hablando en griego, era un mundo griego, y en el mundo griego había un siervo en la familia. Las familias acomodadas tenían a un siervo. Ese siervo era llamado paidagogos, como pedagogos. Era un siervo, normalmente una persona de mayor edad, no era parte de la familia, era un siervo, era un esclavo, anciano de confianza, que llevaba mucho tiempo en la familia y debería tener la
característica de tener un buen carácter, ¿verdad? Y esto era para el bienestar moral del niño. A los niños era su deber para este hombre enseñarles que adquirieran cualidades esenciales de la verdadera hombría en este caso. O sea, les daban características, les formaban un carácter de acuerdo a las costumbres de ellos. Y dentro de esto tenía una obligación concreta. Cuando los días que tenía que llevar al niño a la escuela, porque estaba la escuela, entonces a la escuela lo llevaban, no como las escuelas nuestras, pero había uno que daba cátedra ahí, y entonces enseñaba alguna filosofía o algo de ciencia. Entonces este pedagogo tenía que llevarlo, él no era el maestro, pero tenía que llevar, el pedagogo llevaba al niño a la escuela, en la escuela aprendía con el maestro y luego tenía la obligación de llevarlo íntegro, sano, salvo, todos los días que fuera a la clase, lo llevaba de regreso a la casa. Y entonces ese es el ayo que está visualizando el apóstol Pablo. Entonces Pablo le parecía que el ayo tenía una función y él compara esa función a la ley, que era la ley, el instrumento para llevar, conducir a la persona a Cristo, la ley. Mostrándole que por sí misma ese niño era incapaz de guardarse. Por él mismo no podía. Necesitaba aprender, pero por él mismo no podía. Entonces necesitaba alguien que lo llevara a la enseñanza pura, al maestro, a Cristo. Entonces quien lo hacía era la ley, dice Pablo. Esa era la ley encargada. No lo era al todo, era el pedagogos nada más, pero era el encargado de llevarlo. Ese es el ayo, el sirviente encargado de confianza que se encargaba de proteger, guardar, para que el niño alcanzara el conocimiento a través del maestro, que para nosotros es Cristo Jesús, el todo. Entonces, dependía de la ley para poder llegar a la gracia. La gracia es Cristo, el maestro. Entonces, cuando todo estuvo dispuesto de esta manera, Cristo vino a liberar a la humanidad y especialmente a los israelitas de ese dominio de la ley. Así es que ahora las personas ya no son esclavas de la ley y empieza a mencionar que adquieren una categoría, la categoría de hijos. Y por tanto, por ser hijos, han adquirido una herencia incorruptible. Dice el mismo apóstol Pablo que somos coherederos con Cristo. Y eso es la prueba de que somos hijos. Pero da también un detalle muy importante en lo que leímos, que dice que hay un gemir, hay un expresar cuando usted es hijo de Dios. Hay un gemir, hay un expresar. Y eso dice que lo da el Espíritu Santo. Cuando usted llega a clamar, Abba, Padre, dice él. Porque solo un hijo tiene la confianza de expresarse a su padre. Solo el hijo tiene la apertura, la libertad de poder llegar hacia el padre con esa libertad, repitiéndolo, pero con toda esa libertad, con toda esa soltura que puede hacerlo un hijo. Y habla aquí de la necesidad de nosotros de poder clamar Abba Padre. En el verso, vamos a leer el verso 4, en el 6 está, pero vamos a leer del 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ya hemos aprendido que es redimir, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
En algunas porciones de los evangelios, la Escritura dice que Jesús decía, Abba, Padre. Y ha de haber sido, pienso yo, tan impresionante la forma de decirlo, que ni siquiera lo tradujeron al griego ni al latín. Lo dejaron en la lengua original, arameo, en la forma en que Dios lo decía. Jesús lo decía, como se refería a él a su Padre. Dejaron así la palabra, textualmente, Abba, ¿verdad? Que está escrito en un idioma antiguo que era el arameo, que era un lenguaje muy popular para la época del Señor Jesús. Lo dejaron tal como el Señor lo expresaba, y el apóstol Pablo concede esa virtud de Abba, Padre, lo precioso de la cercanía que transmite ese poder de comunicación con el Padre. Cada hijo tiene una forma muy especial de referirse a su padre o a su madre, que transmite no solo el deseo de manifestar el amor, el cariño, la estima que se le tiene, sino que también habla de la forma en que se expresa qué es lo que quiere, o qué se quiere, o qué se pretende, ¿verdad? Porque cuando un hijo empieza a decir papito, entonces ya sabemos nosotros que quieren algo, y es natural, es un hijo. Entonces el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, esa forma de expresarse del Señor, esa forma que enseñó Él a manifestar la relación con su Padre, es ese mismo Espíritu de Dios que ahora sirve para comunicar, para acercarnos a aquellos que hemos sido adoptados como hijos. Y habla de una adopción, no como lo conocemos ahora culturalmente, sino que el verdadero amor de un padre para tomar por hijo, ¿verdad? En este caso a nosotros, la iglesia y aquellos que la conformamos. En cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones, a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Cuando nosotros descubrimos esa forma de expresarnos con el Señor, dice, así que ya no eres esclavo. Cuando usted tiene un Dios impersonal, usted sigue siendo un esclavo. Cuando usted no tiene una comunión con su Padre, usted sigue siendo un esclavo. Entonces, esta forma de expresarse del ser humano, especialmente del que es hijo de Dios en la iglesia, da la certeza para el espíritu mismo del humano de que es hijo. Pablo lo menciona y dice que cuando ese espíritu se apodera ya de usted, ese poder de Dios se apodera de usted, entonces usted gobierna la vida y la ley ya no se enseñorea de usted, ya no está esclavizado de la ley. Entonces deja usted de ser niño y pasa a una edad madura. Encuentra entonces el camino de la gracia al cual toda persona de fe, de la fe en la iglesia debe alcanzar, porque usted debe de llegar a una madurez. Tiene que tener un crecimiento que es el orden natural de todas las cosas y también es el orden natural espiritual de todos nosotros. Luego en Gálatas 8, ya dice el apóstol, ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Amén, hasta ahí. Entonces, Pablo sigue basando aquí su argumento en la convicción de que la ley es una etapa básica, es una etapa elemental de la religión. Y que una persona madura debe de apoyarse sobre la gracia. La ley no estaba mal
para los tiempos en que fue dada, para los tiempos antiguos. Cuando no se conocía nada, sirvió, era muy importante. Pero ahora, nosotros que estamos con la gracia, hay otra forma de conocer a Dios, hay otra forma de acercarnos a Dios, y ese es el propósito de la carta. Pablo afirma que no hay nadie que pueda conocer a Dios por sus propias iniciativas o por sus propios medios, sino que es Dios quien revela su gracia, y por eso dice ahí más bien, cuando dice más bien, ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, es Dios quien nos revela, ¿verdad?, por su gracia, porque si no, nunca nosotros podríamos acercarnos a Dios. No tenemos la capacidad de buscar a Dios. Pero cuando ya hemos sido librados de la ley y estamos en la gracia, ¿por qué viene el desánimo? ¿Por qué viene la confusión? ¿Por qué muchos queremos volver atrás? ¿Qué es lo que provoca que ya no sigamos nosotros con ese ímpetu o con esa fuerza acelerante que habíamos comenzado en un principio? Todo reside en el alma, y no es el problema en Dios, sino que reside en el alma, porque el trato al alma es lo que todos nosotros es lo que menos queremos. Todos nosotros no queremos ser tratados, y entonces cuando viene el trato, toca lo fundamental, la llaga en cada uno de nosotros, y entonces comienzan a surgir nuestros propios pensamientos, nuestras propias teorías, nuestra propia evaluación de lo que debe ser de Dios y lo que no debe ser de Dios, y entonces cuando no coincide con el mensaje de Dios, con la predicación de Dios, con el apóstol, con el apostolado que se está dando bajo esa cobertura, o con el pastor, entonces nosotros nos desanimamos. También viene la otra rama de esto, es que se había dado en Gálatas, que eran judaizantes, es decir, tengo mis propias ideas y esas deben de prevalecer. Yo pienso de Dios esto y eso debe de enseñarse, así debe ser. Si lo predican diferente, entonces no me gusta. No está bien. Entonces se daban esas condiciones porque en Gálatas se había dado ese problema desde un principio. Entonces llegaron a dudar incluso del apostolado del apóstol Pablo. Entonces, cuando se dan ese tipo de situaciones, como el caso que les mencionaba el Señor Jesús, el mensaje no era popular. El mensaje era un mensaje de revelación acerca de Él, y era fuerte el mensaje. Tanto así que no podía ser asimilado por los que estaban allí como discípulos, y entonces se desanimaron y se fueron. Era impopular, pero no por ser impopular no era la verdad. No era una mentira, sino que era la verdad la que estaba diciendo el Señor Jesús. Entonces el mensaje se volvió una especie de colador. La iglesia estaba experimentando también una especie de colador por lo que se enseñaba acerca de la gracia, que llevaba otros elementos amarrados que son importantes para la doctrina de la iglesia, como la justificación, que se habla aquí mismo. La salvación por gracia era difícil de entender, porque el pueblo judaizante quería sentirse que él abonaba algo en favor de Dios para poderse sentir que era beneficiado por parte de Dios. Tenían todos unos rituales y muy arraigados los rituales, y era difícil, tanto así que en la iglesia en Jerusalén todavía tenían arraigado esto y fueron confrontados por el apóstol Pablo sobre eso.
Aún Pablo todavía habla en la carta de los Hechos de que cumplió un voto y se rapó, porque eran costumbres judías. Hace como un par de años, con un amigo israelita, no es religioso él de ninguna, sino que no cree. Entonces, pero un día estábamos en un restaurante y entonces pedimos pescado. Y entonces él dijo, mire, cuando me den el pescado, denme en la cabeza, la cola no. Y yo me le quedé viendo y le dije, ¿por qué? Le dije, no, porque así dice en la Biblia que te he puesto por cabeza y no por cola. Yo me le quedé viendo y, pero la cola es lo más bueno, le digo, porque ahí está toda la carne. No, pero está partido de cierta manera que no queda solo la cola, ¿va? Pero me sorprendió. ¿Tú no crees? Le dije, tú no eres religioso. Pero es costumbre, me dijo, que me enseñaron mis papás y está arraigada. Y un día, mire, me contó que se fueron a comer al mar y entonces se comió así, de escondidas, me dice, pero así hablándome suavecito, como que si estuvieran oyendo. Me dice, mira, de escondidas me comí una langosta, me dijo. Y ellos no comen eso. Pero los religiosos profesantes, ¿y él qué tenía que ver con eso? Pero no se la comió. Y entonces me dice, no se comió la cola, pero sí se fue a comer la langosta. Y entonces me quedo yo sorprendido porque le digo yo, ¿cómo es que está? No, me dijo, son las costumbres, me dijo. Está muy arraigado. Mis padres me enseñaron y me ha quedado arraigado. ¿Por qué le digo esto? Porque era muy difícil para ellos separarse de las cosas que eran costumbres de la religión y que ahora en el Señor tenían una libertad, no libertinaje, sino que tenían una libertad en el Señor y eso ponían cierta resistencia a ellos porque ellos se consideraban se consideran todavía que para alcanzar el favor de Dios necesitan ser penitentes. Es decir, hacer un sacrificio, que ellos mismos aprueben que paga el precio del favor de Dios. Cuando Dios ofrece la gracia, ¿verdad? Y válgame la redundancia, es gratuita. Entonces, es muy difícil para ellos esta parte. Entonces, Pablo sigue ahora basando esos argumentos en una convicción de que la ley era una etapa elemental, fue básica para ellos de la religión, pero que ahora los que somos maduros o los que eran maduros deberían de sobrellevar todo por medio de la gracia. Entonces comienza Pablo a desglosarle eso y en el verso 9 le dice, dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Qué le está diciendo con esto? Están volviendo a su religión. Y qué propicio el tiempo de ahora para recordarle a la iglesia cuando la iglesia quiere volver a las tradiciones a las cuales le enseñaron sus padres. ¿No me entendió? ¿Por qué anhela el arbolito? Pues va. ¿Por qué quiere tener un nacimiento? ¿Y por qué dice, yo aunque sea de escondida voy a poner el arbolito, pero voy a procurar que no llegue el pastor? ¿Por qué? Está volviendo a los rudimentos. ¿Por qué anhela tener ahí regalos bajo la sombra de algo? ¿Por qué un Santa Claus? Me estoy dando ahora a entender. Está hablando claro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué anhelar eso si de ahí nos ha sacado el Señor? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Es decir, guardáis los días, el sábado. Guardáis los meses, las celebraciones que Dios estableció. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos,
etcétera, 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 la fiesta de las trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Las guardaban las fiestas. El problema no era la fiesta de Dios, porque Dios la estableció. El problema es que ellos se habían quedado solo en la fiesta y los demás días. Y Dios es, nuestro Señor Jesucristo es de días. Es de todos los días. Es de todo el tiempo, porque todo el tiempo me bendice. Toda la mañana veo la misericordia de Dios. Toda la mañana veo la salud que Dios me da. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué el anhelar eso? Habla también de los meses que les mencioné, los tiempos y los años. Eso habla también del año sabático, ¿verdad? Cada 7 años. Y habla del jubileo, ¿verdad? Después del 49. Un año más, los 50. Entonces, en estas festividades, en estas características de la ley judía, la observancia de estos tiempos especiales, todo lo que mencioné, el sábado, las lunas también las guardaban, ¿verdad? Porque marcaban los tiempos de las cosechas. Entonces, para Pablo es el fracaso de la religión, que depende de ocasiones especiales, que es casi inevitable, ¿verdad?, dividir para ellos esos días de lo secular. Entonces, para los que estamos en el Señor, todos los días cumplen el propósito de Dios y todos los días son buenos en el Señor. Ahora bien, las costumbres que están no en la festividad judía, que eso es otro aspecto, porque ellos tenían la verdadera celebración, pero las que está disfrazada, donde dice que son dioses y ni son dioses, ahí en esa porción, habla de todo lo que el mundo occidental, a través del paganismo, alcanzó y logró. Y eso se debió a la proliferación de la universalidad con la que se pretendió conquistar a los pueblos paganos, a través del mundo católico. Y eso significa catolicismo, universalidad. Es decir, no me importa lo que estos crean, ¿verdad? Los indios de aquí del país creían en una festividad para el inicio de las cosechas y entonces lo convirtieron en 3 de mayo y le pusieron la cruz. Y entonces ahí iban todos los indios a adorar la cruz y le eran las cosechas. Y todavía vemos muchos indios que... Cabal, coyol quebrado, coyol comido. Entonces, quedaron arraigadas. Mire, hay pueblos como México, está muy arraigado para ellos los reyes magos. ¿Va? ¿Y qué tiene que ver? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? Entonces, no hay un fundamento bíblico, no obedece nada de lo que Dios espera y lo que genera es una confusión. Y es algo que Dios no ha pedido. Entonces, Pablo dice, me temo que muchos están regresando a eso. Porque muchos en estas épocas, cuando el espíritu, hay varios espíritus que reinan en estos tiempos. El espíritu de Herodes es uno, por eso de la matanza de los niños. Por eso mueren muchos niños. Qué casualidad que les agarra de tirar balazos al aire, y a los niños les cae en la cabeza. Vaya a ver las estadísticas en el Bloom, de muerte por bala accidental, son grandes cada año. Por mortero, por cohetes, porque los niños se echaron los cohetes a la bolsa, porque andaban reventando mortero, porque otro le prendió fuego. ¿Y usted cree que eso es casualidad? Espíritu de Herodes. Le tocan las emociones y ahora entonces usted siente, ¿verdad? Se siente triste cuando no puede regalar. Se siente triste cuando ve que su aguinaldo es tan poco y dice, ay, usted quisiera tener un aguinaldo para regalarle a medio mundo y comprar tanta infinidad de cosas que le ofrece un mercado, ¿verdad? Y entonces usted está ahí desvalorando lo que tiene, porque lo está comparando. ¿Con qué lo compara? ¿Con qué lo compara?
Dios es su proveedor. Y me gustó porque había una alabanza que decía, es tuya Jehová la magnificencia. Estábamos cantando al principio. El poder, la gloria y la victoria. Las cosas que hay en los cielos te pertenecen. Y lo que hay en la tierra te pertenecen. Sobre todo dominas y de Él es todo, dice. Las riquezas provienen de ti. Y sobre todo dominas. Entonces, ¿es necesario solamente este tiempo para pedirle a Dios? Siempre. Pero que en su oración y en su sentir esté el Abba Padre. Cuando el Abba Padre está en su oración, Dios es un Dios proveedor. Dice que Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Así que para el verdadero cristiano todos los días son días del Señor. Pablo entonces manifestó un temor de las personas que habían llegado a conocer ese esplendor de Dios, de la gracia de Dios, se volvieran unos al legalismo, otros al paganismo. Habían vivido una vez la presencia del Señor y entonces limitaban esa presencia de Dios a ocasiones especiales o a favores especiales de parte de Dios. Por eso ve que las iglesias no siempre es las mismas personas. ¿Verdad? Son como la marea, a veces están, a veces no están, dependiendo de la luna que usted tiene, ¿va? Entonces a veces sí quiere congregarse, a veces no se quiere congregar. Entonces la marea tiene una influencia de la luna en lo natural, ¿verdad? Sí. Entonces a veces también nosotros somos lunáticos, en el sentido de que nos afecta ahí el congregar. Afecta porque todavía hay un arrastre, hay un lastre que nosotros tenemos que no nos ha permitido crecer espiritualmente. Cuando nosotros somos libres de eso, cuando nosotros somos libres de todo eso que nos puede atar, de todos esos anhelos de tiempos pasados, de épocas, decimos que mejores, pero estamos como los que estaban en el desierto y que anhelaban, ¿verdad?, la carne y anhelaban el puerro de allá de Egipto. Eso es mentira. Quizás lo vieron. Sí, lo vieron, ¿verdad? Como usted diga, ay, antes era bien bonito ir a la Cuarta Avenida del centro y veía las vitrinas y todo lo que podíamos comprar, pero no lo comprábamos. Sí. El Portal La Dalia, sí, pues estaba el Portal La Dalia. Ahí veía uno de los muñecos bien chivos, pero decía uno no, eso no. Entonces, Pablo tenía ese temor, y el temor, fíjese bien, se lo dije en un principio y con esto quiero terminar. El temor del líder, el temor del pastor, el temor del apóstol, el temor de todo aquel que el Señor ha puesto a tener un pastoreo, no es por el número, no es por el hecho de llenar, sino que el temor es porque esa alma se pierde, ¿verdad? Una tristeza, una melancolía en este tiempo. Peor si empieza a oír a los ángeles negros y empieza a oír otras cosas que no debe de oír, le tocan reminiscencia, dicen, ¿verdad? Le toca algo ahí en el corazón y entonces usted se vuelve triste y entonces esa tristeza lo lleva a enconcharse, y cuando se enconcha entonces usted ya no tiene propósito para seguir en las cosas del Señor. Comienza un enfriamiento, comienza un desgano, comienza una desilusión, por lo que sea, y entonces usted ya no es la misma persona y pierde, como dice el libro de Apocalipsis, aquel primer amor. Aquello donde no le importaban las balas, no le importaban si no había transporte, no le importaba si tenía o no tenía para el bus, no le importaba absolutamente nada. Usted estaba amando al Señor y usted buscaba del Señor. Con ese deseo ferviente, apasionado, porque había un amor genuino por el Señor dentro de su corazón. Pero me temo, como dice el apóstol, que algo ha infestado eso.
que algo ha dañado, algo ha atrofiado esa parte, y entonces ahora su sentir ya no es el mismo. Lo que sea. Problemas económicos, problemas emocionales, problemas familiares, problemas de trabajo, problemas mire, hasta de país. Lo que pueda afectarle a usted, que lo hace ahora una persona diferente, y entonces el apóstol Pablo lo compara con un niño, lo compara con alguien inmaduro, y lo compara ahora a alguien que está queriendo nuevamente tener los rudimentos, o sea, las cosas básicas de las cuales ya salió. Que cumplieron un propósito, sí cumplieron un propósito. Hay cosas que cumplieron su propósito. No me va a decir que usted guarda todavía el silabario y todas las páginas que hizo cuando estaba en primer grado. Cumplió un propósito. Luego le quedó el conocimiento y el buen recuerdo de que lo tuvo. Pero si usted está almacenándolo ahí, por si tal vez un día le preguntan, no creo, ¿verdad? Tenga ahí guardado el silabario. El libro de mantilla, no creo. Ya pasó eso es etapa, ¿verdad? Ya pasó. Mire, es como cuando guardan, ¿verdad?, unas vajillas que nunca las tocan. ¡Qué bárbaro! Ahí están de adorno, pero nunca la prestan. Y usted en plato plástico está comiendo todos los días. Sí. Y cuando la ve dice, no, si tiene ribete de hilo de oro. Son de la dinastía Ming. Pero no se los prestan. Entonces, solo confórmense con verlo, que no se lo van a prestar. Tienen el rudimento. Se tiene el rudimento. Se tienen arraigado el amor en cosas que no debería estar arraigado el amor. Puse un ejemplo, perdone. Puse un ejemplo. Pero lo importante para usted ahora es Cristo Jesús. Lo importante es su congregar, lo importante es crecer, lo importante es que usted se dé a conocer de que está amando al Señor, y que en agradecimiento al Señor usted se vuelve hacia esa misericordia de Dios en gratitud, en servicio, en amor, en disposición, en la búsqueda constante, no solo del congregarse, sino que del conocimiento que Dios da. De la sabiduría de Dios. Habla la palabra de Dios, habla el apóstol Pablo que hay un misterio ahí revelado, y ese misterio revelado, que son muchos misterios, son para la iglesia, para la edificación de la iglesia, y es el don de Dios a través de la repartición de dones que vamos enriqueciendo y vamos edificando la iglesia y vamos creciendo como un todo, porque cuando usted crece una parte de su cuerpo, como lo compara el apóstol Pablo, el cuerpo humano con la iglesia, ¿verdad? No me va a decir que le quedaron los dedos de bebé, de los pies. No va, que tal vez es pequeñito, pero no tampoco va a ser un pie de bebé. Si le creció su cuerpo, le crecieron los pies. Si le creció su cuerpo, le creció la cabeza. ¿Sí? Entonces, Dios espera que nosotros tengamos ese despertar para conocer y buscar de Dios por medio de su gracia. La gracia es importante porque la gracia elimina todo prejuicio religioso, todo prejuicio de la ley, todo aquello que solo pretende nada más enmarcarnos, ¿verdad? Sino que da una libertad, no un libertinaje, sino que una libertad genuina de parte de Dios. Y para terminar, por medio de la gracia, todos nosotros que no éramos israelitas, que no éramos judíos, hemos descubierto el perdón de Dios. Entonces, si el Señor ha dejado ese perdón para todos y para cada uno de nosotros, fíjese que la gracia es tan tremenda, porque es más eficaz que la ley. Porque la ley identificaba el pecado y señalaba al pecador, pero no era capaz de quitar el pecado, ni los pecados, su pasado de pecado, no se lo podía quitar, ni podía ayudarle la ley a que usted adquiriera una conciencia, ¿verdad?, para ser salvaguardado de futuros pecados. La gracia de Dios sí, porque deja al Espíritu Santo en nosotros.
¿verdad? Que sirve para cada uno de nosotros como un guía personal para ayudarnos. Hay un verdadero perdón de pecados y hay una verdadera ayuda de parte de Dios para que con ese diario vivir en donde nosotros le fallamos a Dios, nosotros podamos buscar al Señor para poder nuevamente estar delante de su gracia. Que el Señor añada bendición a su palabra y que usted pueda aclamar Abba, Padre. Gloria a Dios. Padre, queremos darte las gracias por la maravilla de tu gracia, que es la que resuelve todas nuestras situaciones, Señor. Es decir, no hay ninguna situación posible en nuestra vida por medio de la gracia que tú no puedas resolver. Es suficiente para todas nuestras necesidades, porque tú, Padre, por medio de tu pacto, por medio de tu Hijo, nos concediste gracia. Que ningún evento, Padre, que ninguna celebración nos haga volver atrás. Que ninguna desilusión nos haga volver atrás. Que ningún conflicto, Padre, nos haga volver atrás. Ahí estás tú para ayudarnos. Eso es como cuando un hijo le dice: ya no quiero seguir estudiando porque he sentido difícil. Y uno como padre dice: sigue adelante, ya falta poco. Y Dios en su misericordia y es Dios en su amor ha dispuesto a su Espíritu Santo para que nos ayude. Cuando nosotros mismos nos queremos descalificar y decir: ya no me quiero congregar, o cuando estamos pensando en el qué dirán de la iglesia, hermana, hermano, eso no te debe de importar. Aférrate a la gracia de Dios. No vuelvas atrás. No regreses de donde el Señor te sacó. Si hay que pagar un precio, paguémoslo. Hasta en eso habrá bendición de parte de Dios. Siempre va a estar a Él ahí para ayudarnos. Siempre nos tomará, siempre nos protegerá, siempre nos bendecirá, siempre nos ayudará. Porque si es este Dios al cual ahora conocemos y estamos conociendo, un Dios maravilloso. Hermana, ¿no se siente orgulloso de este Dios que tenemos? ¿No se siente feliz de Jesús, que lo llena todo? Por eso ahora las calamidades, la tristeza, la pobreza, aún la enfermedad ya no nos afecta y no debe de afectarnos. Lo dijo un hombre como Pablo: he aprendido a contentarme. Y ese contentarse no es estarse riendo por las malas situaciones, sino que es paz y confianza en Dios. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Así que ningún espíritu que el diablo disfrace lo aparte del Señor. En el nombre de Jesús.